Empezamos el tema 7, herencia y genética, y vamos a empezar con el Mendel y el estudio de la herencia que hizo Mendel. Bueno, la herencia es el proceso en el cual se transmiten las características biológicas de los organismos a su descendencia. Es un proceso conocido desde siempre. Es evidente que los organismos y su descendencia tienen características similares que se heredan, y cada una de estas características es un carácter hereditario. Hay caracteres que no se heredan. Por ejemplo, si un animal tiene una amputación de una pata, no van a heredar ese carácter su descendencia. Los caracteres hereditarios son aquellos que se heredan. Y el comienzo del estudio de estos caracteres de una forma científica se debe a Gregorio Mendel, un monje agustino, que utilizó para su estudio guisantes comunes, Pisum sativum. Pisum sativum es el nombre científico, Pisum es el género, Pisum sativum es la especie en concreto. Él utilizó guisantes de los cuales utilizó algunos caracteres hereditarios. El color de la semilla, utilizó la forma de la semilla, que son los dos que nosotros vamos a utilizar, pero también el color de la flor, la posición de la flor, el color de la vaina de los guisantes, la forma de la vaina, la longitud del tallo, una serie de caracteres hereditarios que le sirvieron para rastrear la herencia a lo largo de las generaciones. El uso de esta planta tenía varias ventajas. En primer lugar, era fácil de cultivar y crecía rápido, por lo que en poco tiempo se pueden estudiar varias generaciones. Presenta variedades fácilmente observables. Es muy fácil ver si el color de la semilla es amarillo o verde, si es liso o rugoso. Y permite controlar la polinización, o sea, él polinizaba las plantas que quería con las plantas que quería. Evidentemente hay que evitar que la polinización sea incontrolada, porque entonces no podemos determinar los cruces. Él lo que hacía era controlar esta polinización. Bueno, hizo una serie de experimentos. En el primer grupo de experimentos, todos estos experimentos los hizo utilizando el método científico, y además algo muy importante que hizo es que no solamente observó cualitativamente si salían amarillos, si salían verdes, si salían lisos o rugosos, sino que cuantificó los resultados. Hizo una cuantificación de resultados que resultó ser fundamental. Bien, empezó trabajando con plantas que tenían el color de la semilla verde o amarillo, solamente con esa diferencia, solamente estudiando ese carácter. Y lo primero que hizo fue obtener líneas puras. Las líneas puras son líneas que siempre dan lugar por autofecundación a individuos iguales. Ahora mismo, con la nomenclatura genética actual, las líneas puras sabemos que son homocigotos. Entonces él cruzó plantas de guisantes amarillos y plantas de guisantes verdes durante generaciones, hasta que obtuvo plantas que siempre daban lugar a plantas con el mismo carácter hereditario. Estas plantas eran líneas puras. Las líneas puras se utilizan mucho en la cría de animales también, por ejemplo de caballos, de perros, de gatos. Bueno, una vez obtuvo esto, cruzó dos líneas puras con un carácter hereditario distinto, en este caso amarillo y verde, y observó que salía en la primera generación filial. Lo que observó es que en la primera generación filial todas las plantas eran de guisantes amarillos, o sea, el amarillo dominaba sobre el verde, aunque en este primer grupo de experimentos Mendel todavía no sabía si el verde desaparecía o simplemente actuaba como recesivo. En el segundo grupo de experimentos, para comprobar esto, cruzó dos plantas de la F1, la primera generación filial. Las plantas que se cruzan originariamente son los parentales, son las plantas parentales, que son estas que están señaladas con una P, y lo que se obtiene es la primera generación filial, que es la primera generación de hijos. Cruzó dos plantas de esta primera generación filial, por tanto dos plantas que venían del cruce de plantas amarillas y plantas verdes. El resultado fue que en la segunda generación filial aparecían
semillas amarillas, pero aparecían semillas verdes. Esto es muy importante porque esto quería decir que el carácter hereditario para el color verde de las semillas no había desaparecido. Estaba en la primera generación filial, no se veía porque amarillo dominaba sobre verde, que actuaba como recesivo, un gen recesivo, o sea, un alelo recesivo, un gen que no se expresa cuando está el amarillo, pero en la segunda generación filial volvía a aparecer las semillas verdes. Esto es algo conocido popularmente, que hay caracteres que no aparecen en los hijos, pero que luego aparecen en los nietos. Ocurre también en la especie humana. Lo importante es que Mendel cuantificó y vio que salían un 75% de semillas amarillas y un 25% de semillas verdes. Esto se puede poner como porcentaje, o 3/4 de semillas amarillas, 1/4 de semillas verdes. O sea, 3 semillas amarillas por cada semilla verde. No es que aparezcan 3 y 4 como se ve en el dibujo. Aparecen muchas, pero la proporción es esa. Bueno, para explicar estas proporciones, Mendel llegó a la conclusión de que cada carácter venía determinado por 2 factores hereditarios. Luego, cuando veamos las leyes de Mendel, lo veremos. Venía por 2 factores hereditarios. Entonces, lo que se hereda no son los caracteres directamente, sino factores hereditarios que luego se tienen que combinar entre sí. De forma que, si está el carácter hereditario amarillo, por ejemplo, ya el guisante va a ser amarillo, aunque también esté el verde. Porque con este experimento se vio que en la F1 el carácter hereditario verde estaba, puesto que aparece después en los hijos, pero no se muestra. Por tanto, el carácter no es lo que se hereda, sino se hereda factores hereditarios cuya combinación da lugar a los caracteres. A continuación, el tercer grupo de experimentos lo que hizo fue cruzar de nuevo 2 razas puras, pero esta vez fijándose en 2 caracteres a la vez. Que las semillas cruzó plantas de semillas amarillas lisas y plantas de semillas verdes rugosas. En la primera generación filial, todas las plantas eran de semillas amarillas lisas. Bueno, esto ya no era nada nuevo. Amarillo domina sobre verde y él ya sabía que liso dominaba sobre rugoso. Pero, como vio en el segundo grupo de experimentos, tanto verde como rugoso, esos factores hereditarios estaban en la primera generación filial, aunque no se mostraran, aunque las semillas fueran amarillas lisas. Lo que él quiso ver es qué pasaba ahora si cruzaba plantas de esta primera generación filial. Las cruzó y obtuvo una descendencia en la cual aparecían plantas amarillas lisas, plantas amarillas rugosas, plantas verdes lisas y plantas verdes rugosas. Estas aparecían además en una proporción determinada. Esa proporción era de 9/16, 3/16, 3/16 y 1/16. O sea, por cada 16 plantas, 9 eran de guisantes amarillos lisos, 3 de guisantes amarillos rugosos, 3 de guisantes verdes lisos y 1 de guisantes verdes rugosos. Una proporción determinada que corroboraba que cada carácter hereditario estaba regido o venía determinado por 2 factores hereditarios. Y también una cosa muy importante, y es que estos 2 caracteres eran independientes el uno del otro.